cósmica, bienvenidos a su programa Historias Cósmicas, donde compartimos ventanas a historias reales. Y el día de hoy tenemos a una amiga y maestra que es Aurora Macías, quien es creadora del colectivo Sembradoras, donde comparten una visión única y cósmica sobre la menstruación sin ningún tabú, y aparte te enseñan a conocer y reconocer más tu cuerpo para empoderarte, porque si lo conoces, como que sientes esa sensación ay, como que va bien mi cuerpo. Aurora está haciendo actualmente maestría, ha pasado por un camino que la ha ayudado a darse cuenta de herramientas para poder ayudarnos a nosotras las chicas, y no solo a las chicas, sino a las niñas. Les comparten esta información sobre la menstruación de una manera divertida, de que reconozcan y de que no pasen lo que nosotras pasamos, ¿no? De la vergüenza, y ese tipo de cosas, sino que lo vean de otra manera, y se me hace increíble todo lo que hacen. También Aurora ha estado en Latinoamérica compartiendo trabajos sobre menstruación consciente en Colombia y otros lugares, así que bueno, es un privilegio y honor tenerla porque también fue mi maestra. Entonces, es cósmico. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Cas. De verdad es bien bello estar acá y pues bueno, poniendo mi semillita para que estas charlas cósmicas, pues bueno, lleguen a donde tienen que llegar y pues sigan sumando personas. Me encanta, amiga. Gracias, a la orden. Gracias a ti, qué emoción. Y bueno, Au, compártenos, ¿quién eres tú en este momento? Empezamos con preguntas existenciales, ¿no? Yo creo que siempre es muy valioso comenzar por ahí porque precisamente nos van ubicando, ¿no? Pues sí, nos van situando frente a lo que hacemos y bueno, pues aunque me da un poco de nervio responder, este, me parece que es una pregunta siempre interesante. Pues bueno, ahora, como bien lo dice, soy maestrante en ciencias sociales, ¿no? Mi proyecto de investigación versa sobre la educación menstrual latinoamericana, ¿no? Y como su proyecto, digamos, porque si lo vemos así como de manera un poco a la distancia, pues comprendemos que la educación menstrual o el tema de las menstrualidades en Latinoamérica pues va ganando un terreno muy importante en el que precisamente son esas realidades situadas las que nos dan como muchas señales para comprender, ¿no? Toda la circunstancia o las dinámicas sociales, ¿no? Sobre los cuerpos menstruantes, que bueno, que pues está en marcha en nuestro continente. Entonces, ahorita pues empiezo de ahí porque en realidad la maestría o este trabajo es lo que ocupa gran parte de mi vida, ¿no? Entonces, en relación a eso, pues puedo decir que privilegiadamente soy una persona, una mujer menstruante que puede dedicar, ¿no? Su tiempo y su energía a la investigación de este tema que pues en el fondo es una cuestión de dignidad, ¿no? De dignidad para los cuerpos que menstruamos y en particular desde mi realidad corporal situada, ¿no? De los cuerpos de las mujeres que menstruamos, ¿no? Entonces, parto por allí, también quiero decir que, y respecto al tema que ahora también nos convoca, que soy mamá de este proyecto Sembradoras, ¿no? Pues desde, debería decir 2016, que es más o menos cuando surge, pero ahorita como en la reflexión que estaba teniendo antes de entrar aquí a la llamada, pues comprendo que la gestación de sembradoras es previa, ¿no? Así a su emergencia y pues bueno, responde como a muchas cosas que yo creo que acabamos de ir hablando. Entonces, pues eso, aquí estoy a la orden, además de esta formación que tengo, pues también he podido hacer como muchos estudios alternativos que pues me han permitido como también ofrecer como estos acompañamientos, ¿no?
Entonces, eso. Aurora Macías, amante de las menstrualidades, apasionada, ¿no? De la investigación también para, pues en función, ¿no? A posicionar también estos temas dentro de la academia y de nuestras realidades. Me encanta, justamente esa última parte quiero resaltarla, porque familia cósmica, ustedes no saben, pero en la academia no es del todo sencillo. Digamos que Aurora está abriendo camino, un caminote, o sea, para todas las demás chicas que quieran estudiar estos temas y también aportar un granito. Está, aparte de que está abriendo camino, está marcando la diferencia y nos está enseñando que sí se puede, porque en la academia, ustedes lo saben, ¿no? Bien saben también que estudié historia y en la academia a veces es como una línea, una línea, una línea. Entonces, mostrar otra realidad, otro contexto, a veces sale de lo que conciben o de lo que están en sus pensamientos de lo que tiene que ser. Y me encanta porque justamente también esto forma parte como de este cambio de a partir de la pandemia también nos está enseñando de que ya lo que vimos, como diría la canción, ya lo pasado, pasado, y me encanta que se esté recreando todo esto. Y se me hace tan bonito que digas, es una mujer menstruante, o sea, como reconocernos ahí como por ahí, que no todas tienen el privilegio de decirse eso. Y es muy, 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 muy cósmico. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo nace Sembradoras? Dices que más o menos nació en el 2016. ¿Qué te llevó? O sea, ¿qué te impulsó? ¿Qué fue lo que marcó un antes y un después para ello? Bien. Bueno, antes de la pregunta quisiera, pues también precisar un poquito acerca de lo que dices del abrirnos camino también dentro de la academia y yo debo decir que fue precisamente el darme cuenta de que había posibilidad de posicionar estos temas, dentro de la academia a través de trabajos como el de aquí en Guadalajara, como el de Rosario Ramírez y el de Gisela Valdés, ¿no? Que ya estaban hablando como de la experiencia situada, ¿no? Pues es que también vi que había como esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay muchas mujeres a las que podríamos hacer referencia, sin embargo, hay que precisar que en las academias latinoamericanas, pues eso sigue siendo marginal, ¿no? El tema sigue siendo marginal, aunque siga ganando muchos espacios. Creo que un referente también, otro país referente es Colombia, ¿no? Que cada vez tiene más estudios de diferentes niveles acerca de la menstruación, digamos, desde una mirada social, ¿no? O desde la ciencia social, porque digamos que de manera biomédica o cuestiones que tienen que ver quizá con comprensiones funcionales como de la menstruación, pues hay estudios, ¿no? Sin embargo, como de la manera social, es en donde todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y bueno, pues respecto de la pregunta, yo creo que lo que pauta, al menos desde mi experiencia, la generación como de estos proyectos colectivos, ¿no? Como sembradoras, pues es, desde mi punto de vista, porque quizá mis compañeras que estuvieron ahí en el inicio lo vean de otra manera, pero para mí siempre fue muy importante, comprender como la dimensión colectiva, ¿no? De los temas. Entonces, para mí lo que marca un antes y un después fue la comprensión de que había un montón de comunidades, mujeres, colectivos, propuestas, incluso también propuestas académicas en marcha que estaban buscando desde el cuestionamiento de la crisis civilizatoria que atravesamos, pues estaban buscando generar alternativas, ¿no? Entonces, a partir de 2012 es que yo empiezo a tener como este acercamiento, ¿no? A diferentes luchas, sobre todo de los pueblos que se dicen los pueblos originarios o los pueblos indígenas de nuestro país. Y a partir de ese acercamiento es que
pues yo empiezo a tener como otra visión, ¿no? Del mundo, ¿no? Que estaba mediada por interpretaciones colectivas o por el reconocerse como esfuerzos comunes, ¿no? Entonces, pues es a partir de ese año, ¿no? Y después en 2013 y 2014, que también estuve haciendo como servicio y voluntariado en la Sierra de Manantlán, pues empiezo a tener como una comprensión como más amplia, ¿no? De todos estos procesos de lucha, digamos así, resistencia contra el capitalismo, contra el patriarcado, ¿no? Contra las diferentes expresiones y mutaciones de la violencia en nuestro continente. Y eso es lo que me lleva a intentar, a ensayar, a generar vínculos con otras mujeres, ¿no? Con otras estudiantes y como de retomar también como muchos vínculos con amigas que habían estado y que, pues, bueno, por cuestiones de la vida como que una se va distanciando y todo. Entonces, en esta búsqueda, ¿no? Empezamos a dialogar, mi amiga Janet Flores y yo, acerca de la menstruación, ¿no? Y empezamos a ver también que hay un montón como de opciones, ¿no? Nosotros decimos así a veces que abrimos la puerta a un universo que desconocíamos, ¿no? A un pluriverso, ahora lo digo, en el que nos dimos cuenta que a través de encontrar otras opciones para menstruar alternativas a los desechables, se estaban como tejiendo muchos esfuerzos, ¿no? Y muchas experiencias de mujeres como nosotras, como nos empezó a resonar tanto, o sea, también veíamos nosotros, por ejemplo, o escuchábamos experiencias en las que había comadres que nos decían que la copa menstrual les había cambiado la vida. Empezamos a explorar por ahí, ¿no? A decir, bueno, sí, otras formas de menstruar son posibles, ¿no? Y esto también como una alegoría a esta propuesta de tanto el Foro Social Mundial como de la propuesta zapatista, ¿no? De otro mundo es posible, ¿no? Que ahora pues se le agrega también otro mundo mejor es posible, ¿no? Porque claro que hay muchos mundos posibles, incluso uno peor que en el que vivimos, pero bueno, haciendo alegoría también como a esa propuesta, es que empezamos a creer y empezamos a confirmar que otras formas de menstruar eran posibles, ¿no? Entonces, al hacer eso y al resolvernos primero como cuestiones personales, porque, por ejemplo, una situación que pasaba con mi compañera, pues era que pues ella nadaba, ¿no? Y los días de menstruación, pues eran un poco engorrosos, ¿no? Yo tenía muchos años padeciendo como irritaciones, flujos muy abundantes, o sea, a través de uso, a partir del uso de toallas desechables. Entonces, para mí, por ejemplo, pensar en otras formas de menstruar, pues era como, así decir, estoy resolviendo algo que es complicadísimo y que se está volviendo un problema, ¿no? Entonces, eh, a partir de esos diálogos es que empieza así a aparecer como la idea de formar un colectivo, de ofrecer espacios donde pudiéramos platicar. Y algo que es muy importante, ¿no? Y que ahora yo creo que vuelve a ser uno de los compromisos de Sembradoras como un laboratorio social, ¿no? Y ahora que yo también estoy de regreso en Tonalá, porque viví muchos años en el centro de la ciudad de Guadalajara, entonces, Sembradora se inicia acá, ¿no? En Tonalá, que es pues un lugar al oriente de la ciudad, digamos, un lugar periférico, ¿no? También en la zona metropolitana, con sus complejidades, ¿no? Con cuestiones sociales muy delicadas, que creo que es como ahorita la generalidad, ¿no? De nuestros barrios, de nuestros lugares. Pero bueno,
una idea que yo tenía muy clara, ¿no? Y que tenía que ver con todas estas movimientos y estos trayectos que yo estuve también viviendo al ser estudiante de la licenciatura, pues era como entender que necesitábamos o llegar como a la comprensión de la necesidad de descentralizar como todos los eventos que se ofrecían para mujeres, ¿no? Entonces también dijimos, no, necesitamos un espacio, ¿no? Un espacio que nos permita vincularnos, un espacio que nos permita dialogar, pero necesitamos que este espacio esté acá en nuestro municipio y abrir esos temas también con las mujeres que estaban acá, porque siempre que había algo que nos interesaba, ¿no? Que veíamos que había algo que nos podía ayudar a como a tener mejores comprensiones del cuerpo, a vivenciar otras formas y todo, pues eran siempre en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces siempre como el tema de los traslados era complicado. Entonces así surge Sembradoras, ¿no? Por esa necesidad de vincularnos, por esa necesidad de respondernos muchas cuestiones, creo que en ese momento muy ancladas en estas ideas de lo que era ser mujer o de lo que es ser mujer, ¿no? Y bueno, el tema de la menstruación fue también como un tema central, ¿no? Entonces, así empezamos, ¿no? Generando como círculos de mujeres para hablar del cuerpo, digamos, del cuerpo como, y de la sexualidad como temas generales, pero siempre con el centro en la comprensión de la menstruación y esa es, ¿no? La propuesta. Así empezamos. Me encanta. Me encanta que digamos, el factor crucial ha sido la necesidad, sino de tener propuestas, porque uno a veces no se siente cómodo y se me hace tan genial, ¿no? Como decir que a la mayoría le ha funcionado muy bien la copa menstrual y decir así como de, ¡ah! La gloria. Se me hace chulo que nos compartas y nos recuerdes esto de que no solamente hay que usar la toalla sanitaria, que hay otras maneras, ¿no? Como lo dijiste, es otro mundo mejor es posible. Entonces, si comenzar por ahí es chulo. Y cuéntanos, cuando tú comienzas, ¿qué retos te enfrentas al crear el colectivo Sembradoras? Ay, pues siempre son complicados los proyectos colectivos. Yo creo que siempre nos demandan un reto tan importante que por eso yo he comprendido que muchas propuestas de este tipo, bueno, de este tipo y de cualquier tipo, parece, porque en realidad yo creo que eso es una ilusión, parece que es más fácil avanzar en solitario, ¿no? Entonces, bueno, aquí también tengo que hacer un paréntesis porque, pues creo que después de la pandemia ha sido mucho más difícil, como estos esfuerzos de vinculación, ¿no? Y a veces parece como que colectivo Sembradura solo soy yo, ¿no? Entonces, a veces en muchos foros a mí me es difícil hablar como de un colectivo cuando ahora pues hay como una evidente desarticulación que tiene que ver bueno, primero con eso, ¿no? Con mis mudanzas, este, pero que creo que también tiene que ver con esta profundización en las desigualdades, ¿no? Que ya existían en el mundo previo a la pandemia y que, bueno, impactan de manera directa en las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, debo decir eso primero, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con la pregunta, o sea, yo creo que eso ha sido como lo más complejo, ¿no? La articulación, la, pues como también mm, la vinculación, ¿no? Y la toma de decisiones colectivas, yo creo que eso siempre es un reto para cualquier proyecto que se plantee de esta forma, ¿no? Porque pues eso implica
que hay una diversidad, ¿no? Que hay que aprender a manejar, que hay que aprender a conciliar, ¿no? De tiempos, de formas de pensar, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que eso a la vez también en Sembradoras, o sea, como enfrentar ese reto, abrió una posibilidad muy bonita de entender que más bien, o más que un colectivo concreto, ¿no? O así, delimitado, por decirlo de esta manera, pues también resulta muy valioso como el trabajo en red, ¿no? En la comprensión de que podemos ser diferentes nodos que están vinculados, ¿no? Y a pesar de que, o sea, Sembrado se sigue nombrando como colectivo, ¿no? Es más bien, o sea, a mí me gusta verlo más ahora como una red que sigue vinculando, ¿no? Porque yo me doy cuenta que hay veces que yo tengo como una propuesta, ¿no? Desde lo individual, ¿no? Que pongo en la mesa y de verdad no falta siempre quien se sume, ¿no? O hay muchas veces que tengo como una idea vaga, ¿no? Y que la comparto con mis compañeras y siempre hay eco, ¿no? Siempre hay eco. Entonces, en las intervenciones nunca estoy sola, ¿no? Por ejemplo, así una experiencia muy, muy cercana es que ahora en el 8 de marzo estuvimos haciendo actividades previas a la marcha en el centro de Tonalá y yo estaba así como un poco angustiada porque pues mis compañeras que están acá no iban a asistir a la marcha y, y bueno, pues las otras compañeras que están ahora, por ejemplo, en el centro de Guadalajara, pues ellas iban a estar en las jornadas allá, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues, propuse una actividad para niñas y para adolescentes y voy a estar manejándola sola, ¿no? Sin embargo, no fue así, ¿no? Ahí en la marcha y ya también, pues conectando con otras mujeres de acá, pues ya tuve apoyo como de compañeras con quienes tenía vínculo antes y con quienes va iniciando un vínculo, ¿no? Entonces, eso siempre es como muy enriquecedor y yo creo que también eso es como lo valioso, pues, ¿no? Entender que sí, siempre un reto va a ser la organización colectiva, ¿no? Por eso creo que muchas veces es más fácil creer que la individualidad funciona mejor, pero vuelvo a decirlo así, o sea, eso es un engaño, ¿no? Eso es un engaño capitalista, ¿no? O sea, siempre habrá manera de seguir vinculando, ¿no? De seguir creando diálogo y a mí me parece que eso es súper valioso, súper necesario para este tiempo y yo creo que es una cuestión primordial que deberíamos plantearnos quienes estamos como vislumbrando o esbozando eh, alternativas libertarias, ¿no? O alternativas a las maneras en las que se nos ha impuesto vincularnos, ¿no? O sea, porque es una imposición. Las dinámicas sociales que vivimos, o sea, tienen un trasfondo colonial pues que tenemos que reconocer y sobre el que tendremos que trabajar, ¿no? O sea, y pues esa es también como la mirada que sostiene el trabajo que hago. Me emociona escucharte, Au. Me encanta, me encanta. Y oye, ya que nos has hablado de todo un poquito, ¿qué mensajes hicieron las niñas en la marcha? ¿Qué sorpresas te llevaste con los mensajes de la jornada? Ay, pues había había dos que me llamaron así muchísimo la atención, ¿no? De esos hablaré, porque pues siempre el ingenio de las niñas es inagotable, ¿no? O sea, y tienen una manera también de expresar que a mí me parece que también un poco es resultado de las luchas previas, ¿no? Del feminismo, ¿no? Tiene que ver seguramente con que sus mamás son feministas, ¿no? O están vinculadas a diferentes formas de resistencia, ¿no? Entonces, había un mensaje muy lindo que ponía una compañerita.
junto a un dibujo de un útero, ¿no? Y que ella decía que su cuerpo que era su cuerpo y su decisión, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Entonces, bueno, esto también trae cuestiones así como muy estructurales en las que, bueno, se cree también que la menstruación, o que la única dimensión de la menstruación es la dimensión reproductiva, ¿no? Me parece que eso, pues es también una herencia del pensamiento occidental, científico que padecemos y que, bueno, y de todas las narrativas que se han construido sobre el cuerpo de las mujeres menstruantes o de las mujeres, ¿no? En general. Entonces, sí hay que precisar que la menstruación no es unidimensional, ¿no? O sea, va más allá de la reproducción, pero me parece también que las jóvenes que están viendo, ¿no? Que están viendo que tienen esta posibilidad de decidir sobre sus cuerpos y que ese es su derecho, ¿no? Y que eso es importante para su vida, ¿no? Entonces, me parece que eso es genial, ¿no? Tener esa comprensión porque yo creo que todavía nosotras, aunque estamos jóvenes, este, muchas veces creo que no, o creo que tardamos más en darnos cuenta de esa realidad, ¿no? Que nuestro cuerpo es nuestro, que nosotras decidimos sobre este cuerpo, ¿no? Y en particular sobre una parte del cuerpo que pues tiene también una geopolítica interesante, ¿no? Ese es uno. Y el otro, que no tiene que ver quizá mucho con el tema de la menstruación, pero sí con la dignidad de las mujeres y que claro que la menstruación forma parte de eso, era otro que decían que las mujeres no venimos solamente a este mundo a criar hijos y hacer el quehacer, ¿no? O las labores domésticas, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy chido e incluso la niña que lo ponía en su cartel, o sea, hacía como esta diferenciación, ¿no? Entre las libertades de los hombres, ¿no? Y las restringidas libertades entre las mujeres. Entonces ella como que trataba así como de hablarnos de la desigualdad, o más bien nos hablaba, ¿no? Claramente como de la desigualdad que se ha construido sobre los cuerpos que históricamente se han llamado hombres y que se han llamado mujeres, ¿no? Entonces, ella se me hacía muy padre como decía eso, ¿no? O sea, nosotras, o sea, tenemos los mismos derechos que los hombres, o sea, no venimos a este mundo únicamente a parir, a cuidar a los hijos y a dedicarnos a las labores de la casa, ¿no? Entonces, eso también es increíble, ¿no? O sea, cuando una niña de 7 años, de 8 años, ¿no? Que está aprendiendo a escribir, plasma eso, o sea, pues una dice, es que claro que hay esperanza, ¿no? O sea, y me parece que también lo más relevante es, bueno, su experiencia es relevante, pero también algo muy interesante que surge de esto es que la narrativa empieza a cambiar, pues, ¿no? O sea, empiezan a cambiar un montón de narrativas para que, pues, ahora una niña diga, no somos eso, ¿no? Cuando históricamente la educación, ¿no? La religión, el mercado nos ha dicho como que cuál es nuestro lugar, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar y nuestro rol en el engranaje capitalista, ¿no? No, pues qué tremendo, qué mensaje tan más cósmico. Una niña de 7 años diciendo eso. Y se me hace también increíble porque también la neurociencia dice que de los 0 a los 7 8 años se forma como la personalidad. Entonces, ¿qué personalidad va a tener esa niña? O sea, ¿qué capacidad de conciencia esas dos niñas con esos mensajes? Sí. Se me hace genial que digan, no solamente venimos a lavar trastes, ni que ya sabes que me encanta lavar trastes porque es una terapia para mí, pero Claro, 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 y es parte, ¿no? Como de las cuestiones que tenemos que resolver de nuestro propio cuidado, pero bueno, que se ha relegado, ¿no? O se ha impuesto como una tarea asociada al tener útero, al tener senos y al me ser. encanta.
Me encanta esta parte. Y oye, nos hablaste ahorita de que, bueno, en la cuestión de visión occidental, la menstruación está vista como solamente esta capacidad reproductiva. En tu experiencia, para ti, ¿qué es la menstruación? ¿Y cuáles son esos Sí. procesos con la luna? O sea, porque lo recuerdo de las clases de ginecología, una parte, ¿verdad? Claro, sí, pues bueno, la menstruación, como te digo, tiene diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues también hay diferentes definiciones, conceptualizaciones, ¿no? Eh, para mí es un, digamos, de la manera más simple, simple y llana, pues es un proceso fisiológico, ¿no? Como dice Isis Tíjaro en su libro, es un proceso que parte, ¿no? Como de una realidad biológica en particular, ¿no? Pues que es tener útero, ¿no? Algo muy, que a veces se contrapone, por ejemplo, con el uso de anticonceptivos hormonales, ¿no? O sea, que muchas veces creemos que toda sangre que sale de la vagina, ¿no? Y que se expulsa del cuerpo es menstruación, ¿no? Sin embargo, pues no es así, o sea, la menstruación, digamos, como realidad fisiológica, pues es yo diría que es el cierre, ¿no? De un proceso vital, ¿no? De un proceso que también se ha invisibilizado un poco, que es la ovulación y que se ha controlado de diferentes maneras. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Como la culminación de un ciclo, ¿no? Y que implica ovular, ¿no? Que tiene espacio como en una realidad corporal, pero que tiene fuertes implicaciones socioculturales, ¿no? O sea, yo creo que esa es otra dimensión que siempre tenemos que tener claro que existe cuando estamos revisando o haciendo como estos estudios acerca de la menstruación, es que pues sí es un proceso fisiológico, pues sigo señalando que es un proceso vital, ¿no? Para el cuerpo porque implica muchas cuestiones en distintos niveles, pero también que tiene un carácter, ¿no? Y un peso sociocultural súper importante, ¿no? Sobre todo pues para quienes menstruamos, ¿no? Y que ha servido siempre como a un orden. Entonces, eso sería para mí la menstruación, ¿no? ¿Y cuáles son cómo se vincula con la luna nuestra menstruación con ella? Ah, es verdad, esa era la otra parte de la pregunta. Eh, Seguramente habrá estudios que precisen, ¿no? Como la influencia de la luna en el ciclo menstrual o que la descarten, ¿no? También hay una discusión ahí. A mí me gusta pensar que esta vinculación es arquetípica, ¿no? Esto quiere decir que es una imagen, ¿no? Una imagen, o sea, es un símil, por decirlo así, un equivalente, ¿no? Porque también como lo menciono ahorita o sea, la menstruación, el ciclo menstrual, ¿no? O sea, todos los días que ocurren desde el día que yo menstruo hasta el siguiente día que yo menstruo, o sea, y que implica ahí diferentes fases, ¿no? Como ya lo mencioné, la ovulación todo ese ciclo menstrual, ¿no? Ese tiempo que yo tardo de menstruar de una menstruación a otra, más bien, es arquetípica o es símil, ¿no? A la manera en la que la luna se está moviendo. Sin embargo, o sea, siempre hay que problematizar la información que nos encontramos, ¿no? Porque yo creo que bueno, hay referencia de que desde hace mucho tiempo, incluso la palabra menstruación, la raíz etimológica tiene que ver con la luna y tiene que ver con la idea del mes, ¿no? O del mes lunar. Ahora nosotros nos ordenamos bajo otro calendario, ¿no? Que es el calendario gregoriano lineal que funciona a la producción capitalista. Pero bueno, o sea, en muchas culturas, ¿no? En muchos de nuestros pueblos, la comprensión espiral del tiempo ocupa un lugar importante, ¿no? Ocupa un lugar importante en la organización
de civilizaciones anteriores a la que ahora, en la que ahora vivimos, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que quiero decir con esto es que la luna nos ayuda, digamos, para mí la luna es como una guía, ¿no? Como una guía, como la brújula astral, ¿no? Que nos permite comprender lo que sucede también dentro de nuestro cuerpo, porque para mí la menstruación, que eso me faltó decirlo hace un momento, la menstruación es una brújula, ¿no? Que nos ayuda a, a comprender el cuerpo, ¿no? A ubicarnos en el cuerpo, a decir, algo está pasando con mi cuerpo, ¿no? Esto está bien para mí, esto está extraño, ¿no? Esto, digamos, poniéndolo como en estos términos de normalidad, porque también muchas veces preguntan de qué es lo normal en la menstruación, no sé qué, no sé cuánto, o sea, cada una tiene su propia especificidad, normalidad. Entonces, la luna al encontrar, ¿no? Como las diferentes fases por las que transita, al comprender cómo se mueve, ¿no? Todo eso nos da muchas señales de lo que ocurre con la menstruación, ¿no? Porque la menstruación también se ha conceptualizado desde que tiene 4 fases, como la luna, perdón, o sea, pasa por 4 fases, ¿no? La fase menstrual, la fase preovulatoria, la fase ovulatoria y la fase premenstrual, ¿no? Entonces, a estas fases les correspondería, por ejemplo, la luna nueva, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante, ¿no? Como un constante, un continuo que siempre está allí. Entonces, por eso es bien importante también comprender que la menstruación forma parte de un ciclo, ¿no? De un movimiento que está ahí constante, constante, constante. Entonces, acotar, por ejemplo, la comprensión de la menstruación a los 3 o 4 días en los que sangramos puede ser problemático si queremos comprender o si queremos explorar, ¿no? Como toda la integridad de nuestro cuerpo. Entonces, creo que para mí, o sea, lo más relevante de traer la luna, por ejemplo, a la exposición del ciclo menstrual o a la explicación del ciclo menstrual, me parece a mí que es arquetípica, ¿no? Y que tenemos que tener cuidado también si nosotras estamos hablando de la menstruación como un símil, ¿no? Del ciclo lunar, perdón, del ciclo menstrual como un símil del ciclo lunar, eh, tenemos que ser cuidadosas de no caer como en imposiciones, ¿no? De decir que, por ejemplo, si tú menstruas o tu menstruación llega cuando la luna está menguando o cuando la luna está llena, es que estás desequilibrada y no estás conectada con las fuerzas cósmicas que rigen el universo. O sea, eso es un esencialismo que tenemos que combatir y que creo que también es común, ¿no? En este boom ahora que tenemos de la menstruación, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo más importante, ¿no? Que la comprensión del movimiento de la luna nos ayuda a comprender cómo se mueve la menstruación, pero no determina, pues, lo que ocurre en mi cuerpo y no es tampoco como ninguna referencia digamos, clínica, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? Me encanta, pero no sé si escuche la música porque está pasando un señor. Escucho un poquito, pero ya pasó. Bueno, qué bueno, justamente quería que nos compartieras esto porque recuerdo que en clase de ginecología decíamos, no, pues es que yo estoy menstruando en creciente, en menguante, en luna llena, en luna nueva y nos hacías esta referencia, ¿no? De que no es así como de, como es en esa, te pasan esas fases, ¿no? O sea, simplemente, como dices, es como una guía de nuestro proceso. Y, y me encanta que lo recuerdes y que esta información la tengan las demás porque esto casi no se ve. Y ahora con el boom New Age, todo el mundo dice, es que esto, es como de no la hagan, ¿qué les pasa? Pero bueno, dejando esa parte, recuerdo que en clase de ginecología había un texto que para mí se me hizo precioso y fundamental, que hablaba de unos pueblos originarios antiguos
que usaban la regla para algo y que tenían una especie de algo para captarla y para al beneficio. ¿Puedes contarnos un poquito de ello para que sepan? Porque esa es la otra visión, pues, ¿no? Y para mí es importante que conozcan también esa visión y que sepan que no todo es como lo que dicen por acá en Occidente. Ujú, exacto. Sí, bueno, aunque también estas interpretaciones sean luego a veces un poco occidentales, ¿no? Porque pues al final son estudios que, pues, que se hacen desde una ciencia que es hegemónica. Entonces, hay, pero hay muy pocas, ¿no? O sea, yo ahora por eso rescato siempre que puedo como estas alusiones, ¿no? A la menstruación que la ven de manera positiva, ¿no? Incluso favorable, ¿no? Tanto para la mujer o la persona que la tiene, como para la organización social, ¿no? Entonces, ese texto que mencionas es de Paula Pérez San Martín, viene en el Manual de Ginecología Natural, eh, y, y bueno, ella refiere a algunos pueblos, la verdad no recuerdo dónde están ubicados, pero ni de qué continente, pero ella refiere que en esos pueblos se recogía, ¿no? A partir como de contenedores que se hacían con plantas, se recogía la menstruación porque era un elemento fundamental para los remedios que ellos tenían para diferentes padecimientos, ¿no? Entonces, eh, digo que, o sea, yo les comparto como esta información porque de verdad es súper limitada encontrar referencias donde la menstruación, donde se rescate, ¿no? Como este carácter, digamos, positivo de la menstruación, ¿no? De verdad es realmente limitado, ¿no? O sea, yo creo que el común incluso de tradiciones, por más que a veces se les esencialice, se les romantice también, eh, es difícil encontrar estudios certeros, ¿no? Que nos hablen de cómo se vivía la menstruación, por ejemplo, antes de la colonización, ¿no? Porque un elemento muy importante que a mí siempre me gusta rescatar y que, bueno, esto lo hago en todos los trabajos que hago, independientemente si son de menstruación o no, resaltar que hay en nuestras sociedades, ¿no? Como un antes y un después de la colonización, ¿no? De lo que erróneamente se le ha conocido como el descubrimiento de América, o sea, yo prefiero nombrarlo como la invasión de América o de lo que después se constituyó como América, porque también es con la colonización que se crea esta idea de América, ¿no? Y de Latinoamérica también. Entonces, antes de eso, pues el continente no se llamaba así, o sea, antes de eso había civilizaciones aquí, ¿no? Pero el común que se encuentra es que finalmente la menstruación, desde hace muchos milenios, o sea, se ha considerado como un tema tabú, ¿no? Y ha sido, y está asociado al castigo, ¿no? A la tortura, a la, a la seclusión, ¿no? A la discriminación. Entonces, ahora yo la hipótesis que tengo, ¿no? Un poco haciendo como estas revisiones, es que si antes, o sea, si antes de la colonización, los cuerpos menstruantes fueron violentados, muy seguramente después de la colonización, eso se agravó, ¿no? Porque en nuestro continente eso fue lo que sucedió, ¿no? O sea, un genocidio, ¿no? Una violación masiva que tiene que ver con los procesos de mestizaje, ¿no? Entonces, eh, la esclavitud, o sea, todo esto, yo creo que eso es importante siempre tenerlo en cuenta para pensar nuestra realidad contemporánea, ¿no? Nuestra realidad actual como sociedad. Entonces,
Eso es lo que creo, ¿no? O sea, seguramente hay estos estudios que nos refieran cuestiones más positivas de la menstruación en comunidades o en pueblos que existieron o que existen desde antes de la colonización, pero la verdad es que el común es encontrar más bien pues historias aterradoras, ¿no? Sobre la menstruación. Entonces, me parece que encontrar también como estos puntos donde la menstruación no es un tema asociado al miedo, al castigo, a la tortura, a la invisibilización, a la subordinación, es algo importante, ¿no? De hecho, hay autores que hablan, por ejemplo, de que la, la, la el tabú sobre la menstruación es uno de los tabús más antiguos de la humanidad, ¿no? Y que han constituido como la justificación para la dominación y la subordinación de las mujeres, ¿no? Entonces, encontrar como estas referencias donde la menstruación no se asocia a eso y que quizá las podríamos encontrar como en las sociedades matriarcales, ¿no? Pero tampoco quiero hacer así como pensar que eso es algo estático, ¿no? No quiero plantearlo de esa manera, sino que hay como, pues hay una diversidad y yo creo que ahora la tarea es como buscar, ¿no? Esas, esas señales, ¿no? De que la menstruación puede ser comprendida para poder ahora ensayar nuevas formas en las que podamos articular otras formas discursivas, ¿no? Narrativas sobre el proceso menstrual. Y Me sobre el cuerpo que encanta. menstrua. Sí, me encanta. Ah, digo, estoy emocionada porque digo, sí, justo esto era lo que quiero que escuchen, porque es necesario. Recuerdo que también había un texto un poco rudo que nos pusiste en clase sobre la cuestión con ese disque encuentro de dos mundos y cómo vivieron ellas ese proceso, menstruación, violaciones y todo el rollo que nos decías así como léanlo con calma, está muy fuerte, si no quieren leerlo o si ya no pueden, ya no lo lean más. Y se me hace genial porque Aurora en sus cursos nos brinda un panorama de todo para que comprendamos de una manera más profunda yo decía, pero ¿por qué ginecología? No, pues por la resignificación de que ya basta de que digamos con lo mismo, ¿no? Y bueno, compartiéndonos un poquito más, cuéntanos cuáles son los beneficios de la ovulación, porque seguramente esto tampoco lo conoce la raza. Creo que me voy a quedar un poco corta en esa respuesta. Tengo mucho que estudiar sobre la ovulación. Pero bueno, precisamente porque ahora más bien como que mi enfoque es más desde la perspectiva social que la perspectiva, digamos, fisiológica, ¿no? Entonces no quiero dar ahí un dato erróneo ni nada, aunque tengo información acerca de. Pero, eh, creo que, pues como lo dije ahorita, la menstruación y la ovulación están directamente vinculadas, ¿no? Incluso en algunos momentos yo lo menciono así tal cual, no hay menstruación si no hay ovulación, ¿no? A riesgo de equivocarme, porque claro, todos los cuerpos son diferentes, ¿no? Y seguramente habrá quien explique que no, pero bueno, entonces, eh, algo que sí creo y que eso también es resultado como de estos diálogos que he tenido con mis compañeras en Sembradoras. Yo creo que ahorita, bueno, digo, mi apuesta es como por la politización de la menstruación, ¿no? Entender que la menstruación es un tema que nos une y que une nuestros esfuerzos por la dignidad de nuestros cuerpos, ¿no? Eso por un lado, pero entonces yo también creo que la ovulación o ovular es un acto político,
¿no? Esto enmarcado en un contexto donde los procesos de nuestros cuerpos son prescindibles, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, al cuerpo, que es el cuerpo normativo de la humanidad, ¿no? En esta comprensión como categorial, ¿no? Entre la diferenciación entre mujeres y hombres, ¿no? En esta categorización que se hizo del mundo y que esto viene con el mundo colonial, pues, se separan, se hacen como esta separación, ¿no? Lo masculino, lo femenino, ¿no? O sea, hombre, mujer. Entonces, en esta categorización, el modelo, el modelo de humanidad o el modelo de humano es el hombre, ¿no? O sea, que también ahí hay que precisar muchas cosas, ¿no? Pero digo, yo así, incluso cuando lo escribo, lo pongo así el hombre con H mayúscula y en cursivas, para hacer como énfasis a que hay una imagen, ¿no? De un hombre que es un hombre blanco, ¿no? Es un hombre con propiedad, ¿no? Es un hombre que seguramente, bueno, que se le ha considerado ciudadano, es un hombre con racionalidad, ¿no? Es un hombre o un cuerpo con pene, ¿no? Y por lo tanto, que no menstrua, ¿no? Ahora hay una diversidad de cuerpos menstruantes increíbles, ¿no? Tampoco quiero negar eso, pero en el pensamiento colonial, racional, ¿no? El hombre es esa imagen, ¿no? Entonces, quienes quedamos en el otro lado, ¿no? Que no somos eso, es el cuerpo defectuoso, ¿no? Es un cuerpo que se puede modificar, es un cuerpo que puede estar sujeto a experimentación, ¿no? Y es un cuerpo en el que sus procesos del cual sus procesos fisiológicos son prescindibles, ¿no? O sea, a nosotras, por ejemplo, se nos dice que si no vamos a tener hijos, pues entonces, ¿para qué queremos un útero? ¿No? Si el útero solamente es para criar, para crear hijos y para traer problemas, ¿no? Cuando ya no los tienes, ¿no? Y eso es una narrativa muy común, ¿no? O sea, yo esta narrativa la aprendí en mi familia, ¿no? Entonces, tenemos como esta idea de que, pues bueno, si no vas a tener hijos, pues entonces, ¿para qué te sirve un útero, no? Y si no tuviste hijos por X, Y razón, o sea, pues lo mejor es que te quiten el útero para que no te dé cáncer, para que no tengas miomas, para que no tengas que lidiar con la menstruación. Y eso es como el caso drástico, ¿no? Pero también se nos dice entonces, si no quieres tener hijos, o sea, y que además esto ha sido eh, una política de población que ahora se vuelve como una política de salud pública, ¿no? La planeación familiar, la planificación familiar que recae sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y que nos dice, no, pues, ¿saben qué? O sea, ahora en Latinoamérica, por ejemplo, está sobrepoblada, ¿no? Eso es, entre comillas, lo digo, eso es como la causa de la pobreza, entonces, eso es una de las causas de las graves problemáticas sociales, ¿no? Entonces, las mujeres no se tienen que reproducir más, o sea, o la especie no se tiene que reproducir más, entonces las responsables son ustedes, entonces hay un montón de esterilizaciones forzadas, ¿no? Que eso también es una historia recurrente en países latinoamericanos, ¿no? Se nos impone el uso de anticonceptivos hormonales, ¿no? Incluso para cualquier cuestión, o sea, si a ti te salen espinillas cuando vas a menstruar, si tu menstruación unos meses es más, es, digamos, lo que se ha etiquetado también entre comillas como la irregularidad, si tu menstruación es irregular, si tienes cólicos, si te salió no sé qué, si tienes estos cambios de humor y todo, o sea, si se te está cayendo el cabello, o sea, qué es lo que nos recetan así deliberadamente? Pues la píldora, ¿no? Los anticonceptivos hormonales que vienen así marcados para que tú tomes todo el tiempo. Entonces, la ovulación ha sido de así, ¿no? Manipulada a partir como de estos discursos, de estas comprensiones, ¿no? Y esto sí, pues sin riesgo a equivocarme, y como muchas mujeres lo están reivindicando, ¿no? La ovulación es un signo de salud, ¿no?
La ovulación es, incluso hay lugares donde ya se acepta como un signo vital, ¿no? Así como la presión, ¿no? Como la saturación del oxígeno, ahora tan nombrada en todos lados. O sea, es un signo vital, ¿no? La ovulación. Entonces, y bueno, pues en estas dinámicas capitalistas que vivimos, pues no, la farmacéutica nos dice, no, pues no se compliquen, ¿no? La ovulación es un ciclo prescindible, es decir, que se puede anular en el cuerpo sin que tenga ningún efecto, ¿no? Pero eso no es verdad, ¿no? Porque cuando ocurre la ovulación, o sea, es una señal de que mi cuerpo, durante todo lo que dura mi ciclo, durante todo este tiempo, ¿no? Espiral que se mueve, dentro de mí, quiere decir que eso está armonizado, ¿no? O sea, que mi cuerpo está funcionando perfectamente bien, ¿no? Que mi cerebro está mandando como todas las señales adecuadas a mi cuerpo para que yo pueda ovular, ¿no? Y muy posiblemente en 14, 15, 16 días o menstrue, ¿no? Pero entonces la ovulación tiene como esta ambivalencia, ¿no? Por un lado, se nos otorga valor como mujeres cuando tenemos esta capacidad de ovular, porque quiere decir que tenemos una capacidad de parir y de seguir reproduciendo el sistema, ¿no? Pero también por otro lado se nos dice que eso es algo prescindible, ¿no? Que no importa, tú puedes subirte y bajarte el switch de la ovulación cuando quieras y no te va a pasar nada, ¿no? Cuando los efectos de las hormonas están ampliamente documentados, ¿no? O sea, de las hormonas sintéticas que no solamente, bueno, claro que tienen un efecto directo en nuestro cuerpo, ¿no? Se está envenenando nuestro cuerpo, pero hay quienes también hablan como de todos estos impactos, digamos, eh, más amplios, ¿no? Que tienen que ver con la contaminación de las aguas, ¿no? Porque estamos orinando las hormonas, ¿no? Entonces, y que bueno, que tampoco las mujeres somos culpables, como tampoco, por ejemplo, somos culpables de la contaminación, por ejemplo, ¿no? Porque también luego en estos discursos que luego se van imponiendo también como una verdad absoluta es que pues la copa es maravillosa y todo porque ya no vas a contaminar el planeta, ¿no? Y claro, pues que a una le descarga un poco eso, pero yo creo que lo más profundo, ¿no? O una reflexión más profunda nos llevaría pues a preguntarnos por qué se siguen produciendo desechables, ¿no? ¿A quién conviene eso? ¿No? Por más opciones alternativas que haya, ¿no? Entonces, eso mismo, ¿no? O sea, yo creo que con la ovulación podemos preguntarnos, ¿no? ¿A quién le beneficia que ovule o que no ovule, ¿no? Entonces, pues claro que esto tiene, como te lo digo, una dimensión política y bueno, para mí, o sea, la ovulación es eso, ¿no? Un signo vital, ¿no? Un reporte de que, si lo queremos ver un poco así, ¿no? Un reporte de que mi cuerpo funciona bien, ¿no? De que estoy comiendo bien, ¿no? De que estoy durmiendo bien, de que no estoy expuesta a miles de cosas que ponen en tensión mi bienestar, ¿no? ¡Qué emoción! Ay, ay, se van a ir para atrás. De seguro mi niña de estar así con los ojos pelones. Me encanta. Y antes de que pasemos a la pregunta, cuéntanos, ¿por qué es importante que nosotras como mujeres llevemos nuestro diagrama?